Augusto Comte. Augusto Comte nació en 1798 en la ciudad de Montpellier, Francia, en una familia de pequeña burguesía católica. Se recibió en 1814 en la Escuela Politécnica cuando tenía 16 años. Sigue sus estudios en medicina en la Facultad de Montpellier, pero ésta se cierra ya que se convierte en un lugar de equitación republicana. Se va a París a estudiar monje, en donde estudia con Dorset, Montesquieu y Lafayette. De 1817 a 1824 era secretario de San Simón y colaboró en el equipo de Industrial. En esta época redacta pruebas políticas así como planes de trabajo científicos necesarios para la reorganización de la sociedad. En 1824 redacta el discurso sobre el espíritu positivo. En 1846 escribió el curso de filosofía positiva, el cual iba dirigido a la inteligencia y contemplaba una reorganización mental de la comunidad, y después se dedica a la reorganización moral. Su filosofía evoluciona hacia una religión de la humanidad, a la que él se dedicará hasta su muerte, el cual es objetivo del sistema de filosofía positiva o tratado de sociología que instituye la religión de la humanidad. Su filosofía del positivismo está dominada por un conflicto entre dos modelos importantes. Por una parte, el modelo religioso y por otra, el modelo científico. Augusto Comte es llamado el padre del positivismo. La teoría positiva favorece el conocimiento científico en detrimento de la metafísica. Dice que la ciencia es el único tipo de pensamiento eficaz, que no se debe de tomar en cuenta la metafísica, porque nunca se puede llegar al fondo de las cosas. Solo las leyes de la naturaleza son reconocibles. La cuestión del por qué se debe de sustituir por la del cómo. Comte asegura que la ciencia triunfará sobre la Iglesia gracias al espíritu positivo. Comte, además de ser el creador del espíritu positivo, fue el creador de la sociología. Los conceptos fundamentales de Comte son: el espíritu positivo, caracterizado por el abandono de las causas, la apuesta divergente de lo absoluto y la búsqueda de las leyes. La sociedad representa el grupo humano específico reductible al individuo. La humanidad, englobándonos y sobrepasándonos en la medida que las muertes son en nosotros y nos conducen. La filosofía de Comte consistió en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismos teológicos o metafísicos. La evidente intención de reforma social de su filosofía se adhiere a una postura conservadora y contrarrevolucionaria en claro enfrentamiento con las propuestas ilustradas de Voltaire y de Rousseau. Comte acusa a estos dos autores de generar utopías metafísicas, irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad. La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguidas de la mecánica, la física, la química, la biología y por último, encabezando la pirámide de las ciencias, se encontraba la ciencia de la sociedad. Comte vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del hombre y la sociedad. La exaltación de la sociología lo llevó a considerarla prácticamente como una nueva religión laica de la humanidad,
formándose así el positivismo. Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva, que se fundamenta en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales, susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como una sucesión en el proceso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. Ley de los tres estados. La humanidad en su conjunto y el individuo como parte constitutiva están determinados a pasar por tres estados sociales diferentes, que corresponden a distintos grados de desarrollo intelectual. Estos son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de la sociedad necesaria y universal, porque emana de la naturaleza propia del espíritu humano. Según dicha ley, en el estado teológico, el hombre busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas. A este tipo de conocimientos le corresponde una sociedad de tipo militar, sustentada en las ideas de autoridad y jerarquía. En el estado metafísico, se cuestiona la racionalidad teológica y lo sobrenatural es reemplazado por entidades abstractas, radicadas en las cosas mismas que explican su porqué y determinan su naturaleza. La sociedad de los legistas es propia de este estado, que es considerado por Comte como una época de tránsito entre la infancia del espíritu y su madurez, correspondiente ya al estado positivo. En este estado, el hombre no busca saber qué son las cosas, sino que mediante la experiencia y la observación trata de explicar cómo se comportan, describiéndolas fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales útiles para prever, controlar y dominar la naturaleza en provecho de la humanidad. A este estado de conocimiento le corresponde la sociedad industrial, capitaneada por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden social.